Muy buen día a todos. Gracias por estar conmigo y acompañarme en esta videocolumna semanal dominical con mis colegas de Sin embargo, en el que voy a abordar de una manera, pues dijéramos, ejemplificada, lo que yo llamaría ecosistema de corrupción. Digo, esta es una minucia de lo que sucede en nuestro país en relación a este tema, pero quiero presentarlo, plantearlo con ustedes de una manera en que vayamos generando no solamente la identificación de estos problemas en nuestro alrededor, en nuestro entorno social, sino que podamos leer estos actos de corrupción aprendida, yo así los señalo, y en que tradicionalmente se transmiten y se aplican las malas prácticas gubernamentales de generación en generación, dijéramos, entre alternancias políticas. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué vemos como algo ya frecuente y que únicamente leemos, sonreímos y desechamos, por ejemplo, que un funcionario del Senado tiene o compra o adquiere un carro de alta gama de casi 3 millones de pesos y cuando lo hacen público, pues simple y sencillamente se disculpa? Yo pienso que simulan que van a una agencia automotriz a devolverlo, el auto lujoso que es un Audi, y ahí se queda el asunto. O sea, no hay alguien dentro, fuera, este modelo sistémico que pudiera ayudarnos a sentar a la persona a investigar de dónde sacó el recurso, cómo lo compró, por qué lo compró. Porque si es algo que adquirió lícitamente, no tendría ni por qué devolver el carro, ni por qué ir y renunciar. Entonces, ahí tenemos ya un tema, porque después estas personas aparecen de gobernadores o de funcionarios. Este es un ejemplo. Segundo tema en esta práctica praxis, ¿no? Que tiene que ver con esta ecosistema, porque para esto que les comento hay alguien siempre que da vueltas en este ecosistema, que está como un satélite. Nombramientos de las parejas, familiares, hermanos, madre, fíjense, muchos casos es la madre la que nombran de una manera en algunas veces irregular, significa off the record, pero es la que atiende y maneja las contrataciones, y en otra inclusive te dicen, no, sí, trabaja aquí. O sea, ¿y qué pasa? Ni siquiera tienen el contexto de lo que está prohibido, de lo que es irregular. Pero más allá de eso del nombramiento sería, ¿por qué nombró a su madre o a su pareja o a su hermano? O sea, ¿qué mérito, qué características tiene para manejar contrataciones o para manejar temas vinculados a licencias, a cuestiones que son del ámbito público y que pueden generar un riesgo de corrupción? Se revelan, se dicen, se expresan y simplemente no pasa nada. Siguen las personas haciendo lo mismo y operando esos ámbitos de corrupción. Secretarios de Seguridad Pública o de Procuración de Justicia que son nombrados en los estados, que es donde más, estos ejemplos que este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, sucede mucho en los estados, ¿no? Que no solamente no tienen una historia o una profesionalización que garantice en estas áreas al mejor perfil. ¿Y qué pasa? Que no hay una estrategia de seguridad pública, no hay un conocimiento de cómo mejorarlo, qué plan, cómo voy a aplicar los recursos federales que llegan, qué voy a hacer para lograr pues los objetivos que se plantean en un gobierno del Estado. ¿Y qué pasa? Que en menos de 2 años saltan de ahí para hacerse diputados locales o federales o senadores, y entonces lo que están usando es únicamente cargos para generar sus propios beneficios, haciendo alianzas. No hay estrategia de seguridad pública, no hay estrategia de una mejora profesional, una profesionalización de los policías, de que vistan dignamente, de que estén absolutamente capacitados, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el tiempo que estuvieron en ese encargo, su cabeza no está en qué van a hacer y cómo de una manera apropiada, sino cómo están tejiendo alianzas para llegar al siguiente cargo. Aquí a lo mejor valdría la pena poner algún candado en el que todo aquel
que haya tenido un nombramiento de esta naturaleza no podrá acceder bajo ninguna circunstancia a algún otro cargo. Tendríamos que ir cortando esos vínculos que únicamente son trepadores. Otro ejemplo, nombran al esposo del titular de registro civil en Oaxaca, de la titular que se fue, porque se fue de candidata a diputada. Esto salió en prensa. O sea, se va la persona que estaba e inmediatamente llega el esposo a sustituirla. No solamente yo les podría poner 2 o 3 tipos, por supuesto, que tienen que ver con faltas administrativas e incluso hasta del orden penal, si nos vamos al alcance que esta persona podría tener en sus funciones. Fíjense, son las actas de nacimiento, los documentos que le dan vida, nacionalidad, un documento de identidad a los mexicanos, a las personas. Imagínense todo lo que puede suceder en un registro civil. ¿De quién es la responsabilidad de ese nombramiento? Por supuesto, es del gobierno, del titular, pero una de las preguntas que han saltado siempre en mis columnas y que realmente la respuesta hoy se las quiero dar es, ¿con quién denuncio y qué pasa si ya denuncié y no pasa nada? La realidad es que no hay nada más que hacer. La impotencia ciudadana para poder ver nuestra atención a estas denuncias, que haya cambios, es realmente deficiente, inexistente. Tengo que hablar con la verdad. Yo lo que les digo es, usen las redes con datos certeros, con evidencia. Pero a ver, ¿quién pone a estos titulares que se arrogan ese derecho de hacer estos nombramientos fuera de toda norma y proceso? Desde la Constitución, que establece no solamente los mejores perfiles del servicio, sino un cúmulo de actividades que tendría que ver con la ética, la conducta, bueno, en fin, tantas cosas. Hijos de secretarios de Estado con intempestivos despachos de auditoría y consultoría. Y casualmente en los estados que recientemente tienen amigos, amigas, gobernadoras recién nombrados. Y entonces lo que andábamos hablando del pasado se regresa al presente. Y ahí están con despachos, asesorías, nombrando inclusive algunos auditores estatales a sus hijas en puestos en el, bueno, intercambio de favores, ¿no? En áreas de finanzas y de administración donde van a auditar y que, claro, después no se auditan. Intempestivamente aparecen en esos cargos, con 6 años garantizados, con contratos millonarios, con conceptos que, bueno, ya los podemos saber, asesoría, revisión, área por área, porque les dan toda, es como una franquicia, les dicen cómo ya está perfectamente ese aprendizaje sistémico, perfectamente diseñado qué van a hacer y cómo hacer. Son los mismos de siempre en este mismo espacio actual. Personajes que toman cargos, inmediatamente son nombrados en los cargos y como si fuera una manda, otorgan las plazas de base a sus familiares y cercanos contrariando la norma. Y entonces cuando llegan las personas a decir, oiga, yo aquí tengo, ¿no? 20 años, conozco 2 casos muy cercanos, trabajando y he pedido mi plaza, pues no, es que, pero yo llevo y le he pedido. No, simple y sencillamente, aunque venga el gobernador y me lo diga en persona, ¿qué les arroga el derecho de poder enfrentar a un ciudadano y a una persona que merece esa plaza contrariando toda legalidad? ¿Qué hace la persona cuando ve su dignidad no solamente pisoteada, sino que no tiene cómo enfrentarse a ese personaje repulsivo y poderoso, entre comillas, que fue nombrado, y que si le ven su antecedente, no tiene nada en común más que haber estado en una campaña y que, por supuesto, llega a los lugares donde puede robar impúdicamente porque la misma Contraloría del Estado y el órgano de fiscalización están a modo? ¿Con quién se quejan? Las personas que se han quejado de actos de naturaleza, al otro día, fijaciones de construir casas de lujo para sus padres, para su madre. Somos, de veras, somos un país de, yo le decía a un querido amigo que se dedicaba al periodismo y falleció hace muchos años, somos un país de naneros. Todo mundo llegando a un puesto donde tiene cómo lograr controlar las compras y la construcción en su estado, apenas toma posesión y construyen casa millonaria para su madre. Tengo 2 casos que me denunciaron, no tengo por qué decir aquí el nombre, porque luego me dicen, bien, no,
Mi trabajo no es decir el nombre, mi trabajo es que haya métodos y controles en el país en el que esto no suceda, se prevenga. Toman encargo y automáticamente en 3 y 4 meses tienen casa nueva y eso es público, las casas no se pueden esconder. Estos temas de las casas en nuestro país han sido catastróficos, ¿no? Entonces, lo saben todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con quien lo nombró? ¿Quién pasa con el partido? ¿Quién lo debe tutorear? ¿Qué pasa con los que están alrededor? El ejemplo permea. Y bueno, sobre todo si la casa fue construida con constructoras y con casas de materiales de personajes que también fueron beneficiados casualmente con unos puestos vinculados a estas áreas de obra pública. ¿Con quién se quejan? Bueno, y no solamente que a la mayoría le da por poner constructoras de inmediato, aparecen constructoras nuevas, ponen casas de materiales, y esto de estar recogiendo, repepenando, ¿no? Impresentables en la práctica gubernamental, no solamente es nefasta, persistente e interminable, sino que se cuelan porque a cambio hay beneficios comunes. Y vuelvo a la pregunta en este ecosistema de corrupción. ¿Qué les permite atribuirse el derecho de hacer lo que les venga en gana, contrariando la dignidad del servicio público? Bueno, pues se requieren condiciones de amoralidad muy amplias y una gran gama de encubridores. Vamos a llamarle a esto impunidad. La impunidad se asemeja no solamente en la práctica al desmoronamiento de la moral de un estado, de un municipio, de una entidad, sino a que los ciudadanos dejamos de creer y de confiar. Y entonces, así como el lobo feroz con la caperucita roja y con los 3 cochinitos, soplará y soplará y debilitará la casa hasta tirarla, bueno, pues la estructura de integridad administrativa se ha debilitado tanto que se desmoronó. ¿Qué les empodera para transgredir así la ley? Y ahí es donde yo pido la conciencia de cada uno para no dejar de denunciar cada acto, por mínimo que vea, porque les afecta en su entorno, les causa no solamente tristeza, puede hasta generarles una depresión en el entorno de su familia, de sentirse agredidos, acosados, vilipendiados. Necesitamos un gobierno que tenga una función pública eficiente, honesto y que funcione con esa administración puesta en interés de la gente. Y para eso, pues lo primero que hay que hacer es desintoxicar el aparato gubernamental de las prácticas corruptas. Y el punto para mí trascendental, y que lo he insistido en varias columnas y les invito a volverlas a escuchar, es asegurar la fuerza laboral calificada y disciplinada con sus mejores activos. O sea, hay gente decente que sí va a llegar y cuando vea que alguien le dice, oiga, pues fíjese que yo tengo tantos años y no me daban esto, fíjese que esto sucede, ponga orden, capacitar y rescatar los perfiles valiosos, estos perfiles valiosos que pueden generar pertenencia, amor al servicio público. Y esto requiere una especialización estricta, bueno, y para evitar paracaidistas gubernamentales. Fíjense, si logramos generar esa capacidad y esa pertenencia con estándares razonables de un gobierno, hasta las empresas tienen que entrarle, porque las empresas también son tentadas a operar en la clandestinidad. Y centrarnos en estos temas que reclaman la atención de las prioridades. Hay distintas prioridades en todos los poderes de este país, en todos los niveles de gobierno, por sí mismo nos pueden llevar a objetivos relevantes ulteriores. Y bueno, si a todo este retroceso en materia de combate, de investigación de la corrupción, en donde prevalece un sentido de vacío, le agregamos el gran desencanto ciudadano, pues por eso vemos que los grupos de poder político siguen y persisten en esta ecosistematización, ¿no? Participando para proteger a los operadores ilegales y ocultando sus actividades. Y entonces yo digo, hay un mundo sin corrupción. ¿Qué le cuesta a cada uno que llega a hacer lo correcto? Que si hay una necesidad apremiante se atienda. Quítense las mañas de que le construyan los constructores, a los que les van a dar obra, lo de su casa, de su madre, lo de las compras a los cuates. O sea, ya
ya ni siquiera es una cuestión de virtud, es una necesidad apremiante de cambiar el modelo de políticos que son nombrados. Y para eso necesitamos que México y sus funcionarios pues no sean la excepción, necesitamos ser un ejemplo y tenemos cómo ser un ejemplo si logramos en algunos años hacer lo correcto. Porque yo sí creo que contamos con líderes, muy pocos, pero líderes políticos, funcionarios y sector privado con integridad. Y es lo que queremos, que sea un imperativo para todos romper este ecosistema de corrupción que vivimos. Muchas gracias, cuídense y estamos en contacto.